Bienvenidos. Hoy quiero mostrarles la familia de productos que tenemos en instrumentación y control y las soluciones que podemos lograr con ellos. Instrumentación y control es el cerebro de nuestro sistema hidráulico. Si bien la bomba es el corazón quien nos impulsa todo el fluido, los instrumentos de instrumentación y control son los que nos permiten automatizar este sistema. La instrumentación y control se divide en tres grandes grupos. Accionamiento, entre ellos tenemos los variadores de frecuencia y los tableros electrónicos. Automatización, entre ellos tenemos los PLC, controladores electrónicos, instrumentos como presostato y transductor. Y por último, pero no menos importante, la protección, como por ejemplo los guardamotores y los relés de protección de motor que incluyen protección contra asimetría. En primer lugar, me gustaría hablarles de los productos que entran dentro de la categoría de accionamiento. Entre estos tenemos los variadores de frecuencia, tableros eléctricos, partidores suaves, inversor solar y los contactores. Vamos a hablar sobre los variadores de frecuencia y los partidores suaves. ¿Cuál es la gran ventaja de ellos? Si yo tengo un arranque directo, como por ejemplo el que me da un contactor, el pic de corriente inicial es de hasta 3.5 o 4 veces más. Esto lo que hace es generar calor en el motor, pero adicionalmente consume mucha corriente. La otra alternativa es el arranque con estrella triángulo, que si bien al inicio no se ve ese pic, eventualmente se alcanza. Para corregir ese tema, tenemos los partidores suaves y los variadores de frecuencia que dan una curva de aceleración, una curva de desaceleración y controlan esta corriente que va consumiendo el motor cada vez que arranca o se detiene. Podemos tener un ahorro en promedio de hasta 50% del consumo de la energía, pero adicionalmente alargamos la vida útil de los motores. Continuando con las ventajas de los variadores de frecuencia, ellos tienen la manera de proteger a la bomba, por ejemplo contra pozo seco, contra variación de voltaje, para variación de corriente. Me ayudan a mantener una presión constante en el sistema, dado que gracias a su tecnología PID, ellos lo que hacen es leer la señal de presión que me indica el transductor de presión y en base a esto van a acelerar o a desacelerar el motor para mantener la presión constante dependiendo del consumo que tenga mi sistema hidráulico. Nosotros tenemos dos grandes grupos entre los variadores de frecuencia. Los que son para aplicaciones generales, como los lobatos, que tenemos el BLB3, que tenemos en stock hasta 40 HP, pero en fabricación se puede obtener hasta 150 HP. Estos son trifásicos 380 y los BLA que alcanzan hasta 3 HP porque tienen entrada monofásica 220 y salida trifásica 220. Estos pueden colocarse en conjunto con un PLC para alcanzar el manejo de una mayor cantidad de bombas. Por otro lado, tenemos el grupo de variadores de frecuencia que son específicos para bomba, son uno por bomba. Tenemos el PDH30 que me permite controlar hasta 6 bombas, mantenemos en stock hasta 25 HP, mantienen comunicación constante con ese grupo de hasta 6 bombas donde puede ser un maestro y 5 esclavos. Los NSQ de Duke también pueden controlar hasta 6 bombas, un maestro y 5 esclavos. Tienen comunicación CAN entre ellos y Modbus RS485 para comunicaciones externas. Y finalmente, los Steady Press de Pedrolo, que pueden manejar un grupo de hasta 3 bombas, un maestro y 2 esclavos, tienen sensor de presión incluido, válvula antirretorno y sensor de caudal. Con respecto a los partidores suaves, tenemos dos grandes series. La ADX-NB, que es la serie básica, en ella tenemos 3 funciones para regular: el voltaje inicial, la rampa de aceleración y la rampa de desaceleración. En stock manejamos unidades hasta 15 HP, pero podemos traer de fábrica hasta 25 HP. Por otra parte, tenemos la serie más completa, que es la ADXL, que tiene una pequeña pantalla LED porque él tiene un programa de autoasistencia para configurar dependiendo de la aplicación en la que se pueda usar. Entre ellos tenemos para bombas específicamente, donde él me pide
cuál es el nivel de esfuerzo o dificultad que va a tener esa bomba dependiendo de la aplicación y del fluido. Puede ser bajo, normal y alto, y él autoajusta el paso inicial, el torque inicial, la rampa de aceleración, desaceleración para esas aplicaciones específicas. Tenemos en stock hasta 40 HP, pero de fábrica podemos importar hasta 210 HP. Retomando entonces con respecto a los variadores de frecuencia, que son uno por bomba, la gran importancia de ellos es que es mucho más sencillo programarlos, porque generalmente son desde 2 hasta máximo unos 10 parámetros. Para ver más información de cómo programar el PDH-30 o el SteadyPress, pueden hacer clic en el enlace. Les presento entonces a los tableros eléctricos. Con tableros eléctricos podemos operar bombas monofásicas de hasta 3 HP y trifásicas de hasta 10 HP. Lo importante es que dependiendo del modelo podemos operar una bomba, dos bombas o tres bombas, y ya ellos tienen incluida la lógica de alternancia entre estas bombas. Con los tableros tenemos mucha versatilidad porque dependiendo del tipo de aplicación podemos operarlo por presión con un presostato. En el presostato simplemente tenemos que indicar cuál es el rango de conexión y desconexión, es decir, pueda que yo quiera que se conecte o arranque cuando llegue a los 3 bar y se detenga cuando presurice hasta los 4 bar. Es importante destacar que cuando yo quiero automatizar por presión, si ocupo el tablero, debe ser con un presostato. ¿Por qué? No puedo combinar un tablero eléctrico con un controlador electrónico. Los dos tienen lógica de funcionamiento diferentes y no se comunican entre ellos. La otra manera de automatizar con un tablero eléctrico puede ser con un interruptor de nivel o pera de nivel. ¿Qué es lo que hace este? Cuando está en el flujo de agua, yo puedo decirle con el contrapeso cuándo debe activarse, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si lo que quiero es hacer el vaciado o el llenado. Estos elementos tienen 3 hilos. ¿Por qué? Uno es el común y dependiendo de si yo quiero que se active cuando sube o cuando baja, es que debo conectar uno u otro. Y por último, pero no menos importante, tenemos las sondas de nivel. ¿Cuándo debo yo ocupar las sondas de nivel? Yo tengo una que va a ser el mínimo, una que va a ser el máximo y una del común, que es la que se va a ir desplazando en el fluido. ¿Qué me permite esto? Poder operar bombas de pozo, dado que en el pozo generalmente yo tengo un espacio muy reducido para tener instrumentación. Lo importante de este tablero es que ellos no solamente accionan y automatizan, sino que además protegen. ¿Cuáles son las protecciones que tienen? Pozo seco, variación de voltaje, variación de corriente, es decir, tienen protección amperométrica, y adicionalmente yo lo puedo operar con transductores de presión porque tiene una entrada analógica de 4 a 20 mA. Continuando, con Floor Group tenemos simplex para una bomba, duplex para 2 bombas y los full up para 3 bombas que tienen la alternancia entre ellas. La diferencia es que simplex y duplex no tiene protección por coseno de phi, por lo tanto, si quiero proteger para pozo seco o marcha en seco, debo incorporar un interruptor de nivel específico para esta aplicación. Ahora veremos cómo se programa un tablero E1 o E2 Pedrolo. Comenzando, quiero que veamos los terminales de conexión a la placa electrónica. En primer lugar, de izquierda a derecha, tenemos los terminales para conectar las sondas de nivel, común, mínimo y máximo. Luego, en T1 y T2, en caso de requerirlo, podemos conectar protección térmica externa. Luego, en IN1 e IN2 son las entradas para conectar o el presostato o los interruptores de nivel, dependiendo de la aplicación que queramos ocupar. AL y EXT es para colocar un interruptor de nivel para activar una alarma externa, que en este caso serían estos terminales de acá, donde puedo tener salida a una alarma
monofásica de 220 volts, máximo que consuma 10 amperes. O en los terminales CF1 y CF2 puedo conectar una alarma de 24 volts, corriente continua, que máximo consuma 100 mA. Por último, pero no menos importante, están los terminales donde puedo conectar transductores de presión de 4 a 20 mA o de 0 a 10 volts. Es importante recordar que dependiendo de la aplicación que tengamos, si sea vaciado o presurización, si queremos ocupar sondas de nivel o tal vez transductores, cada uno representa un modo de uso diferente y esto es la guía que vamos a tener para ocuparlo. Ahora, para la configuración, en primer lugar encendemos el tablero electrónico. Él me va a dar una alarma detectando si todo está en buen estado. Y para acceder al menú de configuración debo presionar simultáneamente las teclas direccionales y el botón OK. Esto durante 3 segundos. Una vez que entro al menú, lo primero que me indica es qué idioma quiero que refleje la información. Si le doy hacia abajo, me indica si quiero funcionar en automático. En automático es cuando ya yo tengo predefinido un modo 1, modo 2 o modo 3 y que él encienda o detenga la bomba dependiendo de si lo quiero usar con un presostato, interruptor de nivel o con un transductor de presión. El modo manual es prácticamente para hacer una marcha forzada, saltándonos todas las protecciones, y de esta manera yo puedo elegir si funcionar con una bomba o con las dos al mismo tiempo. Luego nos muestra la configuración de cada bomba. Comenzando por la bomba 1, presionamos OK. Lo primero que me pregunta es si quiero ocupar el asistente automático de configuración. Esto solo puedo hacerlo si ya tengo conectada previamente la bomba y está cebada. Si fuese el caso, él va a detectar automáticamente todas las características de la bomba. En caso contrario, procedo a configurarla manualmente, donde el primer dato que me pregunta y el más importante es cuál es la corriente nominal de la bomba. Esto debo configurarlo de acuerdo a la placa del motor de la bomba. Posteriormente me dice cuánto es el tiempo de retardo que quiero activar la protección amperométrica en caso de que supere la corriente nominal de la bomba. Luego me pregunta cuál es el voltaje mínimo, voltaje máximo, tiempo de retardo para activar la protección por voltaje, coseno de phi. Recordemos que una bomba generalmente su motor tiene un coseno de phi entre 0,9 y 0,95 dependiendo de la eficiencia del motor. 0,5 indica que cuando él detecte que el coseno de phi disminuye drásticamente, él va a detener la bomba porque va a detectar marcha en seco. Tiempo de retardo en que actúe efectivamente la protección por coseno de phi o marcha en seco. Corriente mínima. Tiempo de retardo para que actúe la protección por corriente mínima. Si yo le agrego una protección térmica adicional, tengo que activarla acá. Y en caso de ser un tablero como este que es para 2 bombas y quiera ocuparla sola con uno, en este menú es que le puedo indicar si está activa o no la bomba. Posteriormente, tengo que repetir el mismo procedimiento con la bomba número 2. La próxima opción que me despliega es selección de configuración de entradas y salida. Las dos primeras preguntas son si quiero mantener activo la entrada para la alarma y la salida para la alarma. Luego me pregunta el nivel de sensibilidad de las sondas. Por defecto vienen 50, pero puedo modificarlo desde 0 hasta 100. Esto es para las sondas de nivel. Luego, si quiero ocupar un transductor de presión, puedo seleccionar entre que sea uno de 4 a 20 mA o uno de 0 a 10 volts. Y finalmente me dice cuál es el rango de presión del transductor de presión. En este caso viene por 16 bar, pero puedo indicar que sea de 10, 16, 25 y hasta 40 bar. Finalmente, podemos configurar los modos de uso.
Por defecto viene en el modo 1, que es vaciado o presurización, donde si voy a la figura número 1 puedo ver que lo puedo operar o con presostato o con interruptores de nivel. Pero de todas maneras puedo seleccionar entre los 6 diferentes modos de uso, y esto en caso de que yo desee ocupar o sondas de nivel o varios interruptores de nivel e incluso transductores de presión, o personalizar un modo número 6. Lo último que me pregunta es si yo quiero hacer alguna configuración personalizada de los modos de uso. Por ejemplo, si yo quiero indicar que está activa o no la entrada 1, si yo quiero indicar si está activa o no la entrada número 2, si yo quiero elegir entre que la lógica sea alternada o no, si quiero colocar que la protección por marcha en seco sea por coseno de phi, y no menos importante, el tiempo de reacción para estas protecciones. Entonces lo bueno es que este tablero, al ser manipulado por una tarjeta electrónica, yo puedo configurar todas las reacciones y todo el tipo de entradas y salidas. Dentro de los accionamientos encontramos también a los contactores. Los contactores son dispositivos que se ocupan para abrir o cerrar circuitos mediante la energización de una bobina. Contamos con la serie BF de Lovato, que tiene rangos desde 2 hasta 65 amperes, son tripolares y el energizamiento de la bobina puede ser con 220 volt corriente alterna o 24 volt corriente continua. Con los inversores solares Flowmac, nosotros podemos transformar una bomba tradicional operada con corriente alterna en una bomba que pueda operar con energía limpia fotovoltaica. Tenemos dos grandes versiones. La versión monofásica, que es la única que es híbrida, es decir, puede tener respaldo de corriente alterna, puede ser un generador o conectarse directamente a la red eléctrica, o las versiones trifásicas, que son hasta 15 HP y son solamente off-grid. ¿Qué significa esto? Solamente puedo alimentarlas con corriente continua, es decir, con paneles solares. Las versiones monofásicas llegan hasta 3 HP. El hecho de que cuando decimos que ellos pueden operar o hasta 3 HP en monofásico o hasta 15 HP en trifásico, ese es el máximo. Pero yo puedo operar una bomba de menor potencia con estos inversores. Es decir, con la versión monofásica puedo operar o una PKM60 que es de 0,5 HP, o una CPM 158 que es de 1 HP, o una CPM 90 que es de 2 HP. Entonces es un producto muy práctico porque con un solo modelo puedo operar una amplia gama de bombas. Es importante destacar que la radiación solar varía mucho durante el día y durante la época del año en la que estemos. Dependiendo del nivel de radiación, nuestro inversor solar podrá entregarle mayor o menor energía a nuestra bomba. Entonces, esto hará que sus prestaciones hidráulicas vayan variando en función de la radiación solar que percibe. La radiación a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, es suficiente para que estos productos puedan operar de una manera eficiente. También otro dato curioso es que ellos pueden operar de buena manera independientemente de la nubosidad del clima. Un esquema básico de instalación de este tipo de inversores sería, si es la versión híbrida monofásica, yo puedo tener por un lado un generador o la red eléctrica nacional, por otro lado el arreglo fotovoltaico, y la manera de automatizarla es por nivel de agua, porque como les había explicado, cuando tengo variación de la radiación solar, también varía la presión que puede entregar la bomba. Por lo tanto, no se recomienda automatizarla por presión, sino por nivel de agua. ¿Cómo hago esto? Con un interruptor de nivel. Puedo ocupar uno para proteger la marcha en seco, aunque ya él tiene un software para proteger por marcha en seco, y otro a la descarga para automatizar un llenado de estanque que esté en altura. ¿Por qué en altura? Para que luego por gravedad pueda entregar el agua al lugar final. También tenemos arranque suave para la bomba.
Entonces esto también me ayuda a alargar la vida útil y a evitar el tema de golpes de ariete por un arranque o detención brusco de la bomba. Con respecto a las versiones trifásica, el esquema típico sería idéntico al de la versión monofásica híbrida, pero sin conexión al generador o a la red eléctrica nacional. Con respecto a la programación, lo podemos hacer a través del display LCD que trae incorporado y es sumamente sencillo. ¿Por qué? Lo único que yo debo indicarle son dos parámetros. El primero de ellos es cuál es la potencia nominal de la bomba y el segundo es cuál es la corriente nominal de la bomba. Recuerden que les dije que es o hasta 3 HP o hasta 15. Si es uno hasta 3 HP y yo coloco por ejemplo la PKM60, debo indicarle potencia nominal 0,5 HP y su corriente nominal. Si es uno trifásico de hasta 15 HP e instalo una bomba de 10 HP, también debo indicarle potencia nominal y corriente nominal. En base a estos datos es que él va a optimizar la protección y operación de las bombas. Y ahora veremos cómo se configura el inversor solar Flowmac. Lo primero que debemos hacer es ingresar al menú de programación. En este caso es programando acá. Durante medio segundo dejamos esa tecla presionada. Ingresamos a los menús P0. Luego, con la tecla Enter, medio segundo más, ingresamos al submenú P0.0. Finalmente, dejamos presionada la tecla Enter y nos indica cuál es la potencia nominal del equipo. Hagamos el ejemplo queriendo configurar una bomba de 1 HP o 750 watts que consumirá 6,2 A como corriente nominal. En este caso, para facilitar bajar a los 750 watts, podemos presionar Enter y hacia abajo de manera simultánea, mueve el cursor, lo volvemos a presionar y en este caso vamos a 0. Luego Enter y hacia abajo, lo colocamos en 7. Y finalmente, en el último dígito, lo colocamos a 50. De esta manera le estamos indicando al inversor que la bomba que estará acoplada será de 1 HP o 750 watts. Dejamos presionado Enter. Vamos ahora al P0.01, donde debemos indicar cuál es la frecuencia nominal del equipo. En este caso son 50 Hz. Posteriormente, vamos al P0.02 y debemos indicarle entonces cuál es el voltaje nominal del equipo. Como esta es la versión monofásica que puede tener salida trifásica 220 o monofásica 220, en todo caso el voltaje será 220 volts. Finalmente, en el comando P0.03 debemos indicarle cuál es la corriente nominal de nuestro equipo. En este caso sería de 6,2 amperes. Por lo tanto, debemos mover este valor a 6 y este valor a 2. De manera natural, ya él trae una sobreprotección para un 10% adicional, por lo tanto debemos indicar la verdadera corriente nominal de nuestro equipo. Ya de esta manera queda programado para una bomba de 1 HP que consumirá máximo 6,2 amperes. Esta es la misma programación para la versión monofásica como trifásica. Otro elemento que podemos indicar es si yo quiero que cada vez que haya luz solar el inversor actúe de manera automática, debo ir al menú P4 y en el P4.01 viene por defecto 0. Esto significa que solamente yo debo activarlo de manera manual, pero si yo quiero que él se active de manera automática, debo indicarlo como 1. Y finalmente, solamente para la versión monofásica, que es el Aspire LS, si yo necesito conectar una bomba cuya alimentación sea monofásica 220, en el P5.00 tengo que indicar 4 veces 0. Pero si mi bomba fuese trifásica 220, este menú tengo que indicarlo como 4 veces 1.
Eso es todo con respecto a la programación básica de los inversores solares Flowmac. Ahora veremos cómo sería la conexión eléctrica del inversor solar. De izquierda a derecha, en el fondo con los terminales negros, tenemos primero la entrada de lo que sea energía fotovoltaica o de la corriente continua, que es donde dice PV Input. Luego NC, que no se ocupa. Luego AC Input, que es la entrada de mi energía de respaldo alterna, que sería línea y neutro o phasing neutro. Finalmente, la salida hacia la bomba, que sería entonces las letras U, V y W. Si yo estoy teniendo una salida de un motor monofásico, conecto solamente entre U y W, y si es un motor trifásico en 220, conectaría en los tres terminales. Por último, tenemos la conexión a tierra. Finalmente, la automatización la podemos ocupar con los terminales verdes. De izquierda a derecha tenemos común 2, entrada digital 1, entrada digital 2, entrada digital 3 y común 1. Si yo lo que quiero hacer es conectar un interruptor de nivel para protección de marcha en seco, se conecta entre común 1 y entrada digital 3. Si quiero colocar uno para llenado de estanque, el máximo nivel sería común 2 y entrada digital 2, y el mínimo nivel sería común 2 y entrada digital 1. Veremos cuáles son los elementos que podemos ocupar para la automatización. Ahora, presentaremos los PLC o controladores lógicos programables. Estos son dispositivos que se ocupan en la automatización de procesos industriales. Ellos cuentan con diversas entradas analógicas y digitales que pueden ocuparse a través de un programa para automatizar sistemas hidráulicos, como por ejemplo los boosters de presurización que se ocupan en los edificios residenciales o comerciales. En este caso tenemos la serie Kinco, que cuenta con alimentación en 24 volt o 220 volt dependiendo del modelo. También, dependiendo del modelo, tendrá 10, 12 o 20 entradas o salidas. Estas pueden expandirse ocupando los módulos de expansión para tener una mayor cantidad de entradas y salidas. Tiene también capacidad de comunicación por Modbus RTU y cuenta con un programa en español para su programación. Continuando, tenemos entonces a los controladores electrónicos. Estos son dispositivos sumamente prácticos y que se conectan en línea con la bomba. Pero es importante explicar bien cómo es su funcionamiento. Ellos dan un arranque por presión y detienen por caudal. Normalmente, estos dispositivos vienen para arrancar cuando la presión en el sistema que ellos detectan disminuye de 1,5 bar o 15 metros de columna de agua. Cuando ellos ven esta caída de presión, dan el arranque a la bomba y tienen un sensor de caudal. Cuando el caudal disminuye por debajo de 0,2 litros por minuto, ellos detienen la bomba. ¿Por qué es importante este dato de automatización por presión? Porque si mi presión de arranque es de 1,5 bar, yo no puedo tener una columna de agua en la descarga que sea superior a esa presión. Es decir, no debo tener una elevación vertical encima de mi controlador electrónico que supere los 15 metros de columna de agua. Continuando con sus características, es importante destacar que ellos no deben superar los 200 litros minutos, dado que están conectados en línea con la bomba. Nunca deben superar los 10 bar y estos productos son para bombas monofásicas. Todos estos controladores electrónicos tienen la capacidad de proteger la bomba contra marcha en seco. Entre ellos tenemos el EasyPress de Pedrolo, que es para bombas de hasta 2 HP y tiene un manómetro incluido. Si nosotros necesitáramos una presión de arranque inferior, podemos hacerlo con el Press Flow Vario. ¿Cuál es la gran ventaja del Press Flow Vario? Que yo le puedo regular cuál es la presión de arranque, desde 0,8 hasta 2,4 bar. Los Autopress de WaterTech, que pueden llegar hasta 3 HP dependiendo del modelo, y el PS04 de Leo, que llega hasta 1,5 HP de potencia. Tenemos entonces los sensores hidrostáticos toscanos y los caudalímetros Flowmac.
Un sensor hidrostático es un elemento sumergible con tecnología piezoresistiva que sirve para la monitorización y medición en presión diferencial de los niveles estáticos y dinámicos de una columna de agua. Los sensores hidrostáticos toscanos vienen calibrados y compensados por temperatura. Vienen en un rango de hasta 200 metros de columna de agua con una precisión de 0,25% y su construcción es totalmente en acero inoxidable. Con respecto a los caudalímetros, también conocidos como flugeómetros, son elementos de medición. Como su nombre lo indica, deben medir cuál es el caudal que atraviesa de manera instantánea un sistema. En este caso tenemos tres tipos: los de chorro simple, chorro múltiple y los tipo Wallman. Cuando hablamos de chorro simple y múltiple, el múltiple siempre va a ser de mayor precisión. Tenemos que son en tamaños desde DN15 hasta DN40 con rosca BSP, y en el caso de los múltiples pueden venir con o sin emisor de pulso. En este caso específico, por cada pulso la medición será de 100 litros. Los caudalímetros Wallman vienen con conexiones bridadas, desde DN50 hasta DN250 dependiendo del modelo, es decir, desde 2 pulgadas hasta 10 pulgadas. Su accionamiento es magnético de tipo hélice y esfera seca. Tienen una pérdida de carga baja e incluyen un emisor de pulso que por cada 1000 litros de lectura emite un pulso. Una aplicación específica de este tipo de productos es la que indica la resolución 1238 de la DGA, en donde combino los sensores hidrostáticos con los caudalímetros y esta información va hacia los data logger, quienes son los que realmente procesan este cálculo y lo envían a la DGA. Tenemos entonces a los accesorios de control. Los secuenciadores, versiones que tenemos para 2 y para 3 bombas, los relés de nivel, los cuales se ocupan con 3 sondas de nivel, las fuentes de alimentación para 24 volt que vienen en versiones de 1,25 A y de 2,5 A, los manómetros radiales y de glicerina, que estos elementos nos indican cuál es la presión específica que tenemos en un punto de nuestro sistema hidráulico, y es importante porque nos pueden ayudar tanto para la mantención como para saber el perfecto funcionamiento de un sistema hidráulico. Los transductores de presión también me dan una medición instantánea de qué presión tengo en mi sistema hidráulico, pero ellos lo envían a través de una señal de 4 a 20 mA que comúnmente se conecta a un variador de frecuencia, o también podemos conectarlo a un tablero eléctrico Pedrolo. Continuando con los presostatos, es importante destacar que los presostatos son elementos o accesorios de control para automatizar por presión. Generalmente tenemos varias marcas, varios rangos de presión, también alimentaciones diferentes como monofásica o trifásica, pero lo importante de esto es que su funcionamiento es el siguiente. Si tenemos tal vez un presostato que va desde los 1 a 5 bar su rango de operación, lo normal es que la diferencia sea de 1 bar en su operación. Por ejemplo, lo puedo ajustar de 3 a 4 bar. Cuando él llegue a 3 bar va a hacer actuar a la bomba, y cuando llegue a 4 bar va a desacoplar la bomba. Luego tenemos los temporizadores, que son para uso genérico y para partida estrella triángulo. Por último, pero no menos importante, cuando yo necesito automatizar por nivel, puedo ocupar los interruptores o peras de nivel. Esto viene en diferentes tamaños, con cables de 3, 5 y hasta 10 metros, y lo importante es que gracias a su contrapeso y a su tecnología yo puedo automatizar o el llenado de un estanque o el vaciado de un estanque, u ocuparlo incluso para proteger la marcha en seco de nuestras bombas. Y ahora veremos los elementos de protección. Entre ellos tenemos guardamotor, relé térmico y relé de protección de motor. En primer lugar tenemos los guardamotores de la serie SM1P de Lovato, que son dispositivos que se encargan de monitorear y proteger a los motores de baja potencia en caso de sobrecarga, cortocircuito y condiciones anormales. Tenemos versiones desde 1 hasta 32 A y se ajustan mediante potenciómetros.
A continuación tenemos los relés térmicos de la serie RF, también de Lovato. Estos pueden encajarse directamente sobre los contactores de la serie BF y tenemos versiones desde los 1,6 hasta los 65 amperes. También se ajustan mediante potenciómetro. Finalmente, encontramos a los relés de protección de motor que comienzan con la serie básica PMB50, que incluye protección por tensión mínima, tensión máxima, falta de fase, secuencia de fase y retardo de rearme. Luego viene la versión PMB70, que incluye adicionalmente protección por asimetría. Y finalmente la versión más avanzada, que es la PMB95, que añade la tecnología NFC para que sea más fácil de utilizar a través de una aplicación. Para mayor información, descarga nuestra app o visítanos en coslan.cl.